Hey, ¿qué tal a todos? Bueno, pues mi nombre es Cristian y vamos a continuar con este curso de programación que he estado llevando a cabo en el canal para todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la estructura de control if, else y else if, que son muy importantes en todo algoritmo. De hecho, la mayoría de los algoritmos utilizan este tipo de estructuras de control que nos permiten tomar decisiones sobre la marcha del programa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, si queremos saber si un número n está dentro de un intervalo, pues podemos hacerlo con una estructura de control if. Si queremos saber si un número es par, pues lo vamos a hacer con un if. Si queremos saber si un número es negativo, positivo o cero, podemos hacerlo con un if. Y en fin, muchas cosas se pueden hacer con este tipo de estructuras de control y de hecho son importantísimas en todo el lenguaje de programación. Y en el aprendizaje de fundamentos de programación es importantísimo conocer estas estructuras de control y pues saberlas utilizar perfectamente. En este caso, para ejemplificar cómo funcionan en C++, específicamente en C++, vamos a escribir aquí un pequeño código que nos diga si un número está en un intervalo. Entonces, vamos a decirle al usuario, introduce un valor. Así. No lo voy a decir ni por qué lo tienen que introducir ni nada. Simplemente le voy a decir que me introduzca un valor. Un valor que se va a llamar n. Entonces tenemos que declarar una variable que se llama n. De esta forma. Entonces introduce un valor. Entonces el usuario va a tener que introducir algo. Un valor entero. Y después de eso nosotros vamos pues a verificar si está en un rango. ¿En qué rango les gusta a ustedes? Pues el rango que quieran. Un intervalo, mejor dicho, un intervalo cerrado, el intervalo de menos 10 a 10, por ejemplo. Recuerden que un intervalo cerrado también incluye al propio número, entonces si queremos un intervalo cerrado tenemos que poner mayor o igual. En este caso yo lo voy a decir de menos 10 a 10. Entonces para comprobar si un número tal, un número n, está dentro de un rango específico, tenemos que comprobar que el número sea mayor o igual, en el caso de que el intervalo izquierdo sea cerrado, y además con el operador AND, o recuerden que también pueden escribir ampersand ampersand, a mí la verdad me gusta más la palabra AND, n menor a 10. Entonces este es un intervalo cerrado por ambos lados, por la parte izquierda y por la parte derecha. Entonces, si esto sucede, quiere decir que el número está dentro del intervalo cerrado menos 10,10. Entonces vamos a poner aquí. El número está dentro del intervalo y entre corchetes. Recuerden que los intervalos cerrados se escriben entre corchetes. Está dentro del intervalo menos 10,10. De esa forma. Y si no, pues quiere decir que no lo está. Tan fácil. Entonces vamos a copiar esta línea. Ahí está. Vamos a seleccionar la completita. La copiamos acá abajo. Y simplemente escribiríamos el número no con mayúsculas. Vamos a ejecutar el programa. Introduce un valor, por ejemplo 8. Me dice el número está dentro del intervalo menos 10,10. Cualquier persona que sepa mínimo de matemáticas va a saber que este es un intervalo cerrado. Si ejecutamos esto y ahora le ponemos un número que está fuera del intervalo, por ejemplo 11, pues nos va a decir que el número pues no está. Tan simple. Ahora, ¿qué pasa si además de este, pues, imagínense que tenemos dos intervalos y queremos saber si está por lo menos en alguno de ellos? Entonces, o en uno o en otro. Entonces, si queremos saber si está en el intervalo cerrado de menos 10 a 10, pues utilizamos esta parte, ¿no? Este if. Recuerden que esta parte de acá, lo que está dentro de estos paréntesis, bueno, en realidad no se los he dicho, pero ahora mismo se los digo. Esto que está aquí es una expresión booleana, que es algo que vimos en el video pasado, que da como resultado un true o un false. En C++, cualquier expresión que dé resultado un true se va a ejecutar. En el caso de un if, ¿no? Y ya. Ahora, entonces, como les decía, si quiero saber si está en otro intervalo, pues lo que tengo que hacer es utilizar la estructura, o digamos es como la parte un poco recíproca de este if. Bueno, en realidad formalmente la parte recíproca del if es el else, ya que si esto se cumple, haz esto. Si no, este else se lee como un si no. Si no, haz esto. Pero este else if se leería como si no, sí.
Entonces, si no se cumplió lo de arriba, entonces ahora evalúame esto que estoy poniendo en este momento. Por ejemplo, ahora vamos a escribir aquí un intervalo abierto, por ejemplo, de 20 a 30, por ejemplo. Vean que este es un intervalo abierto por ambos lados. Entonces, si esto pasa de esta forma, pues vamos a escribir el número está dentro del intervalo. Ahora, como es un intervalo abierto, tenemos que escribir paréntesis. Está dentro del intervalo abierto 20 como 30. Y si esto no se cumple, pues quiere decir que el número no está dentro del intervalo menos 10,10 o el intervalo abierto 20,30. Vamos a ejecutar el programa. Introduce el valor. Ya sabemos que si ponemos 8, pues está dentro del primer intervalo. Y pues nos va a sacar esto que ya habíamos visto hace un momento. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y ahora vamos a escribir un intervalo, un número que esté dentro del segundo intervalo, que es 20 a 30. 21. 21 está dentro del intervalo 20,30. Ahora, ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, 20? 20 no está ni en el intervalo de menos 10 a 10, cerrado por ambos lados, o 20,30, abierto. Nosotros escribimos 20. Como este intervalo es abierto por la izquierda, en el lado del 20, por eso no se toma en cuenta. Tiene que ser mayor a 20. Y es justamente lo que estamos escribiendo. Entonces, cuando estén diseñando un programa, esto es un consejo, como un tip. Cuando diseñen un programa, asegúrense que lo que tienen escrito en papel coincida con su código. De hecho, hasta las variables. Si su variable se llama X, entonces ustedes en su código a esa variable le ponen X. ¿Vale? Es un tip. Ok, ¿qué otro programa podemos hacer? Vamos a hacer un programa que nos diga si un número es positivo, negativo o par. Entonces vamos a poner el objetivo del programa. Programa que informa o dice, ¿cómo le podemos poner? Lo que quieran. Que dice si un número es negativo, positivo o par, no, perdón, o par no, o cero, o igual a cero, ¿no? Y de hecho, si ya pusieron atención, lo más seguro es que ya sepan hacer el programa muy fácil. O sea, no tiene mayor complicación este programa, lo van a hacer de volada. Si pusieron atención, les aseguro que el programa lo van a poder sacar sin problemas ustedes mismos. De hecho, deberían hacerlo y después ya comprobar con lo que yo estoy escribiendo. Entonces póngale pausa, lo hacen y después comprueban. Estoy seguro que van a estar bien. Entonces, introduce el número. Dos puntos. Aquí no ponemos salto de línea. Y pues ahora mismo vamos a hacer uso de la estructura if, estructura de control. Creo que hace rato les dije estructura condicional, pero es estructura de control condicional. ¿Ok? Porque hay varias estructuras de control. Entonces, si n es mayor a 0, bueno, menor, vamos a escribir que el número es negativo, ¿no? El número es negativo. Y ya me estoy muriendo de sueño. Ay, 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 es que acabo de ir a correr y entonces por eso. Else if n es mayor a 0. Entonces, si el número es menor a 0, pues el número es negativo. Si esto no se cumple, pues quiere decir que vamos a evaluar ahora si el número es positivo, ¿cierto? Entonces, si el número es positivo, quiere decir que no es negativo, ¿cierto? Eso es como de lógica. De hecho, la programación está basada mucho en lógica. Entonces, si ustedes van en el bachillerato y están llevando esa materia, pues les recomiendo que le pongan más atención de hoy en adelante porque pues sí les va a ayudar mucho. El número es positivo. Ahí está. End line. Entonces, la única opción que queda es que el número sea igual a 0. Si no es positivo ni negativo, pues el número es 0. Entonces, si aquí ustedes escriben n, else if n igual a 0, pues estarían haciendo código de más que ya no tiene, pues, no tiene valor hacer esto. Entonces, por eso le dejamos en else. Porque pues no tiene valor hacer la parte, lo que hice hace ratito. Esto de aquí pues ya no tiene sentido. ¿Para qué? Porque ya es la única opción que queda. Entonces vamos a escribir si out el número es igual a 0. Así.
Y recuerden, siempre que hagan una impresión de pantalla, pónganle un salto de línea. Ya después, si no les convence cómo sale la salida, valga la redundancia, pues ya lo cambian. Pero ya, si digamos de fábrica, ya pónganle el end line. Ejecutamos el programa. Entonces ya nos dice, programa que dice si un número es negativo, positivo o igual a cero. Vamos a poner 8, pues nos dice que el número es positivo. Obviamente. Vamos a poner 0, pues el número es 0. No hay de otra. Y vamos a poner menos 0.5. A ver, piénsenlo. El número es igual a 0. ¿Por qué ocurre esto? Se preguntarán. Bueno, resulta que nosotros declaramos a la variable n como entera. No puede almacenar valores con punto decimal. Entonces, ¿qué pasa? Pues el usuario por alguna razón pues se le ocurre introducir un número con punto decimal, como yo hace ratito. Puse 0.5 o menos 0.5, ¿no? Entonces, lo que hace C++ automáticamente cuando nosotros tratamos de asignarle un valor con punto decimal a una variable entera es que le quita las decimales. Entonces solamente queda el valor entero 0 y es por eso que nos dice el valor es igual a 0. ¿Vale? A esta operación, que ya la hace automáticamente C++, se le llama conversión implícita de tipo. ¿Ok? Casteo implícito. Bueno, no casteo, no. Conversión implícita. Y eso es todo. De hecho, de tarea ustedes podrían hacer un programa que nos diga si un número es par. Bueno, de hecho, creo que sí lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, vamos a cambiar esta cabecera. Bueno, de hecho, lo voy a comentar todo. No, voy a duplicar esta línea de aquí. La primera la voy a comentar. Porque este código se los voy a dejar en la descripción del video, ¿no? Para que lo puedan ver, descargar y probar. Entonces voy a dejar comentada esta parte y aquí voy a escribir otra cosa. Ahora, programa que nos dice si un número es par. Es par o impar. Listo. Introduce el número. Todo esto lo vamos a comentar. De esa forma. El comando para comentar aquí en CodeBlocks es Control Shift C. Si ustedes escriben al mismo tiempo presionan esas teclas, primero presionan el Control y el Shift, presionan C y el comentario, y se va a hacer un comentario todo lo que tengan seleccionado. Y para descomentar con Control Shift X, de esta forma. Ok, entonces vamos a comentar este código de acá. Y bueno, vamos a copiarlo tantito, nada más. Esto de aquí vamos a copiarlo. Control C, vamos a ponerlo más abajo. Vamos a descomentarlo. Control Shift X. Y ahora vamos a preguntar. Si n módulo de 2 es igual a 0, pues quiere decir que el número es par. ¿Por qué? Ahora, ¿qué significa este módulo? Quiere decir que se va a hacer la operación de división entre n sobre 2 y lo que nos va a calcular este módulo es el residuo de esa división. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 11 módulo 2, ese nos va a dar 5 y va a sobrar 1. Entonces nos daría n módulo 2, nos daría 1. Entonces, como no es igual a 0, pues el número es impar. Entonces, si n módulo 2 es igual a 0, pues el número es par. Y si no, pues es impar. Aquí solamente hay dos opciones. Entonces vamos a eliminar este else if y simplemente vamos a dejarlo en else. Ejecutamos el programa que dice si un número es par o impar. Vamos a poner, por ejemplo, 8. Obviamente es par y es lo que nos menciona aquí. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a poner, por ejemplo, menos 9. Pues obviamente es impar y pues me dice eso. El número 0 también se considera como par, entonces también nos va a decir que es par. Ok, ¿qué más? De hecho, con este mismo principio ustedes podrían hacer un programa que nos determine si un número n, en este caso, es múltiplo de otro número. En este caso, n, cualquier número que sea múltiplo de 2 es par. Entonces, también podríamos poner que n es múltiplo de 2. Entonces, si cambiamos este 2, por ejemplo, con un 5, vamos a escribir en vez de que el número es par, vamos a poner el número es
múltiplo de 5. Y entonces con pequeños cambios en el código podemos determinar o pues podemos hacer diferentes cosas. En este caso simplemente cambié esta parte de acá y ahora el propósito del programa pues ha cambiado totalmente. Ahora este programa nos va a decir si un número es múltiplo o no de 5. Entonces vamos a poner programa que dice si un número es múltiplo de 5. Vamos a ejecutarlo rápidamente ya para acabar. Y nos dice, programa que dice si un número es 5. Vamos a ponerle por ejemplo 8. Obviamente no es múltiplo de 5. Y pues ya con esto aparte de acá ya supimos eso. Y el programa tomó diferentes vertientes. Ejecutamos el programa otra vez y vamos a poner 5. Pues el 5 es múltiplo de 5, ¿no? Obviamente. El 100, bueno, vamos a poner por ejemplo 6000. Obviamente es múltiplo de 5 porque divide exactamente a 5. No, perdón, 5 divide exactamente a 6000. Entonces podríamos decir que 6000 es múltiplo de 5. Y listo. De hecho es muy fácil este tema de las condicionales, sin embargo hay que dominarlas completamente. Aquí dentro de esta sentencia condicional podemos hacer uso de not, si queremos utilizar una lógica negada, como también se le conoce. Entonces, si n no es múltiplo de 5, de esta forma se podría leer esta línea, si n no es múltiplo de 5, entonces escribimos el número no es múltiplo de 5. Y ahora en la parte del else pondríamos que sí es múltiplo, ¿no? Así, con mayúsculas para que quede bien acentuado. Vamos a poner, por ejemplo, 50 y nos dice que el número sí es múltiplo de 5. Ejecutamos otra vez y ponemos 8, el número no es múltiplo de 5. Sin embargo, aquí estamos utilizando una lógica negada. Esta parte de la lógica negada viene mucho de la parte de circuitos lógicos. Cuando estén cursando esa materia, si es que la cursan algún día, pues van a recordar esto. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, espero que les haya gustado esto. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre estructuras de control, pero ahora iterativas. Vamos a empezar a hablar del while. Y pues eso va a ser todo. Nos vemos, hasta la próxima y espero que estén muy bien. Bye, cuídense.